Por favor, humano, ayuda. Mi madre está atrapada. El sol despiadado golpeaba el rostro curtido de Jake mientras avanzaba con dificultad por el lecho seco del río. Con cada paso, sus botas levantaban nubes de polvo color óxido. 3 años en este maldito planeta le habían enseñado a mantenerse en movimiento durante el día. Quedarse en un solo lugar significaba la muerte, ya fuera por el clima o por los depredadores nativos que merodeaban por estos páramos. Jake se detuvo a revisar una de sus trampas. Vacía. De nuevo. Maldijo en voz baja. Las pequeñas criaturas excavadoras se habían vuelto más listas, más cautelosas con sus artilugios. Se secó el sudor de la frente con un trapo manchado del mismo tono marrón rojizo que el terreno circundante. Los niveles de agua bajan, las fuentes de alimento se agotan, murmuró, anotando las observaciones en su gastado cuaderno. Las viejas costumbres eran difíciles de erradicar. Aunque ya no realizaba estudios geológicos oficiales, Jake mantenía sus notas de campo meticulosamente. El grito distante de una serpiente del cielo resonó en el yermo. Jake se agachó instintivamente, aunque el sonido aún estaba a kilómetros de distancia. Esos desgraciados podían detectar movimiento desde distancias increíbles, y él había visto lo que quedaba de las almas desafortunadas que habían sido atrapadas por sus garras. Continuó su patrulla de las trampas, ajustándose el sombrero de ala ancha. El accidente de la nave colonial 3 años atrás lo había dejado varado junto con docenas de otros. Pero las enfermedades, el hambre y el ambiente hostil habían reducido su número. Jake había elegido la soledad en lugar de las luchas internas y de poder del asentamiento principal. Aquí fuera, no respondía ante nadie. Al coronar una duna, algo llamó su atención. Un atisbo de movimiento donde no debería haber nada. Jake se agachó, llevando la mano al cuchillo que llevaba en el cinturón. Después del incidente con los gritones la temporada pasada, había aprendido a acercarse a cualquier cosa desconocida con extrema cautela. Una pequeña figura tropezaba por la arena, moviéndose de forma errática. Incluso desde esa distancia, Jake pudo ver la distintiva piel azul de un azurano, un niño separado de su tribu. Jake permaneció inmóvil, observando. Los azuranos eran generalmente pacíficos, pero el contacto entre humanos y nativos había sido esporádico y tenso desde el accidente. Algunas tribus aceptaban el comercio, otras habían atacado asentamientos humanos sin provocación. El niño se tambaleaba, claramente en apuros. Jake lo vio caer de rodillas y luego luchar por levantarse, zigzagueando como un borracho sobre la arena abrasadora. Deshidratación. Maldita sea, murmuró Jake. Debería marcharse. Involucrarse con los nativos siempre traía complicaciones. Pero ver a un niño morir de sed no era algo que pudiera soportar. Se puso de pie y saludó con la mano, gritando, por aquí. La cabeza del niño azurano se levantó de golpe, sus manos de 4 dedos protegiendo sus grandes ojos oscuros del sol. Vio a Jake y se quedó helado por un momento, antes de que la desesperación venciera al miedo. El niño se lanzó hacia él con renovada energía, bajando la duna a trompicones. Jake se encontró con él a mitad de camino, ya destapando su cantimplora. Era un varón azurano, pensó, aunque con su especie, a veces era difícil saberlo. No tendría más del equivalente a un niño humano de 8 años, con la característica cresta que iba desde la frente hasta la nuca. La piel azul estaba opaca y agrietada, peligrosamente deshidratada. Tranquilo, dijo Jake, ofreciéndole la cantimplora. Tragos pequeños o te pondrás enfermo. El niño arrebató el agua con manos temblorosas y bebió desesperadamente, a pesar de la advertencia de Jake. El agua se derramó por su barbilla y pecho, desperdiciando preciosas gotas que fueron absorbidas inmediatamente por la tierra sedienta. Más despacio, dijo Jake, retirando suavemente la cantimplora. Lo vomitarás todo si bebes demasiado rápido. El niño lo miró con grandes ojos líquidos, las pupilas oscuras contraídas por la dura luz del sol. Luego, sin previo aviso, se abalanzó y agarró la pierna de Jake con una fuerza sorprendente. Por favor, humano, ayuda. Mi madre está atrapada. La voz del niño era aguda y rasposa por la deshidratación,
pero el implante de traducción detrás de la oreja de Jake convirtió el idioma nativo a la perfección. Jake se tensó. ¿Atrapada? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? El campo tembloroso, jadeó el niño, tirando de la pernera del pantalón de Jake. Intentó cruzar para encontrarme. Por favor. Los cazadores nocturnos vendrán. Jake conocía los campos temblorosos. Los científicos de la compañía los habían documentado durante la exploración inicial. Organismos coloniales que creaban una tensión superficial que parecía sólida pero no podía soportar peso. Básicamente, arenas movedizas orgánicas, pero mucho más peligrosas por su apariencia engañosa. ¿Cuánto tiempo lleva allí?, preguntó Jake, calculando ya las probabilidades. No eran buenas. Desde el mediodía, dijo el niño, con desesperación en la voz. Corrí a buscar ayuda. Nuestra aldea está demasiado lejos. Por favor. Jake miró hacia el horizonte. El sol ya comenzaba a descender. En 2 horas, anochecería y los depredadores nocturnos saldrían de sus madrigueras. Muéstrame el camino, dijo, asegurándose la mochila y comprobando su cuchillo. Pero tienes que seguir bebiendo. Tragos pequeños. El niño asintió con entusiasmo, tomando la cantimplora con más moderación esta vez. Jake sacó un paño de repuesto de su mochila y lo colocó sobre la cabeza y los hombros del niño para protegerlo del sol brutal. ¿Cómo te llamas, chico?, preguntó Jake mientras se ponían en marcha. Talok, respondió el niño, igualando las largas zancadas de Jake con pasos rápidos y desesperados. Mi madre es Nerra. Es una sanadora. Jake asintió. Soy Jake. ¿Cómo os separasteis? La cresta de Talok se aplanó en lo que Jake reconoció como una señal de vergüenza. Estábamos recogiendo cristales de sal de las pozas del oeste. Vi un nido de lagarto trueno y fui a mirar. Madre me dijo que me quedara cerca, pero... Te alejaste, terminó Jake por él. Sí, admitió Talok. Cuando volví, ya no estaba. Seguí sus huellas, pero llevaban al campo tembloroso. Debió intentar cruzarlo para encontrarme al otro lado. Caminaron en silencio durante casi 1 hora, el terreno cambiando gradualmente de dunas de arena a una superficie más plana y dura. Finalmente, Talok señaló hacia adelante. Ahí. El campo tembloroso empieza donde el suelo cambia de color. Jake lo vio entonces, una vasta extensión de terreno ligeramente más oscuro, casi violáceo en comparación con el paisaje oxidado de los alrededores. Para el ojo inexperto, parecía tierra firme, quizás de una composición ligeramente diferente, pero perfectamente transitable. La trampa perfecta. ¡Madre!, gritó Talok, con la voz quebrada. Jake entrecerró los ojos contra el resplandor del sol y la vio. Una figura azul en medio del campo, sumergida hasta el pecho en el suelo aparentemente sólido. No se movía, pero al oír el grito de Talok, su cabeza giró ligeramente. Mujer lista. Sabía que moverse solo la hundiría más rápido. Talok. Su voz era débil, pero se oyó en el aire quieto. Te dije que fueras a la aldea. Encontré ayuda, gritó Talok, señalando a Jake. Jake evaluó la situación con pesimismo. Estaba al menos a 50 metros dentro del campo, demasiado lejos para alcanzarla con una cuerda, incluso si tuviera una lo suficientemente larga. Los organismos del campo tembloroso simplemente se tragarían cualquier cuerda o pértiga que se extendiera hasta allí. Nerra, gritó Jake. Soy Jake. Voy a intentar ayudarte, pero necesito que te quedes completamente quieta. El sol se está poniendo, respondió ella, su voz firme a pesar de su terrible situación. Vendrán cuando caiga la oscuridad. Jake sabía exactamente a qué se refería. Los depredadores excavadores que cazaban detectando vibraciones a través del suelo. El campo tembloroso era su territorio de caza perfecto. Soy consciente, dijo él. Necesito pensar. Estudió el terreno, su mente repasando posibles soluciones. Los organismos del campo creaban una superficie semilíquida que respondía a la presión y al peso. Cualquier cosa pesada se hundiría, pero quizás algo con suficiente área de superficie distribuiría el peso lo suficiente.
Jake se quitó la mochila y sacó su pesada capa de lona. No era mucho, pero era un comienzo. Talok, necesito ramas. Largas y rectas. Tantas como puedas encontrar. Aquí no hay árboles, dijo Talok, confundido. El antiguo lecho del río, explicó Jake. Podría haber madera a la deriva. Cualquier cosa sólida y plana. Ve rápido. Mientras Talok corría de vuelta hacia el lecho seco del río, Jake continuó con sus preparativos. Se quitó las botas y los calcetines, quedándose con la capa de ropa más ligera. Cada gramo de peso contaría en su contra. Luego, extendió su capa y comenzó a llenarla con el contenido de su mochila. Su ropa de repuesto, la cantimplora vacía, su cuaderno y herramientas. Todo lo que pudiera crear volumen sin añadir un peso significativo. Enrolló la capa firmemente alrededor de estos objetos, creando un largo cilindro. Talok regresó con los brazos llenos de trozos de madera blanqueada y materia vegetal. La mayoría eran demasiado frágiles o pequeños para ser útiles, pero unas pocas piezas más largas parecían prometedoras. Jake seleccionó las más resistentes y comenzó a atarlas con tiras rasgadas de su camisa de repuesto, creando un marco tosco pero funcional. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Talok, observando atentamente. Un flotador, respondió Jake, trabajando rápidamente mientras el sol continuaba su inexorable descenso. Algo para repartir mi peso sobre una superficie más grande. Unió su rollo improvisado al marco, creando una especie de balsa estrecha. No era mucho, pero podría distribuir su peso lo suficiente como para ralentizar su hundimiento y permitirle llegar a Nerra. Los cazadores nocturnos, gritó Nerra desde su posición. Puedo sentir su movimiento debajo, su despertar. Jake miró al horizonte. El sol lo estaba tocando ahora, pintando el cielo de rojos y naranjas violentos. Se le había acabado el tiempo. Talok, escúchame con atención, dijo Jake, agarrando los hombros del niño. Si esto no funciona, corre. ¿Entendido? Corre de vuelta a tu aldea. La cresta de Talok se onduló de angustia. Pero. Sin peros. Alguien tiene que contarle a tu gente lo que pasó. Jake le entregó el cuchillo. Toma esto, por si acaso. Jake se giró para encarar el campo tembloroso, con su flotador improvisado en la mano. Respiró hondo, luego pisó el borde del terreno violáceo, colocando inmediatamente el flotador delante de él y tumbándose sobre él. Por un momento que le paró el corazón, sintió que la superficie cedía bajo él. Luego, el flotador pareció estabilizarse, distribuyendo su peso lo justo para evitar que se hundiera de inmediato. La superficie temblaba bajo él, casi como si estuviera viva, lo cual, por supuesto, era. Está funcionando, murmuró Jake, sin atreverse a creerlo. Usó las manos para remar hacia adelante, moviéndose centímetro a centímetro hacia Nerra. El flotador se hundía ligeramente con cada movimiento, pero no de forma catastrófica. Las vibraciones, advirtió Nerra, atraerán a los cazadores. No se puede evitar, gruñó Jake, continuando su lento progreso. El sudor le caía por la cara a pesar del aire fresco del atardecer. El esfuerzo de mantener su cuerpo perfectamente distribuido sobre el flotador estaba agotando cada uno de sus músculos. Estaba a mitad de camino hacia Nerra cuando lo sintió. Un tipo diferente de temblor bajo él, no causado por su movimiento. Algo grande se movía bajo la superficie. Ya vienen, dijo Nerra, su voz notablemente tranquila. Deberías volver mientras puedas. No sin ti, respondió Jake con los dientes apretados. Redobló sus esfuerzos, remando más frenéticamente a pesar de saber que aceleraría su hundimiento. A 6 metros de Nerra, la superficie a su derecha estalló cuando algo emergió. Jake vislumbró escamas brillantes y hileras de dientes como agujas antes de que la criatura se sumergiera de nuevo, enviando ondas a través del campo tembloroso. Cazador nocturno, susurró Talok aterrorizado desde el borde del campo. Jake llegó por fin junto a Nerra, su flotador ahora hundido hasta el punto de que la materia violácea se filtraba por los bordes. De cerca, pudo ver que estaba atrapada desde el pecho hacia abajo, pero sus brazos, afortunadamente, seguían libres.
Agarra el borde del flotador, le indicó. Súbete a él, lentamente. Nerra extendió sus brazos azules, fibrosos y musculosos. Sus dedos se aferraron al borde del marco y comenzó a tirar. Los organismos la soltaron a regañadientes, produciendo sonidos húmedos de succión mientras se liberaba centímetro a centímetro. Otro temblor pasó bajo ellos, más fuerte esta vez. El cazador estaba dando la vuelta. Se siente atraído por nuestro movimiento, dijo Nerra, aún notablemente serena. No llegaremos a la orilla antes de que ataque. Un problema a la vez, respondió Jake. La mitad del cuerpo de Nerra ya estaba libre, descansando sobre el flotador cada vez más sumergido. Sigue tirando. El sol ya había desaparecido bajo el horizonte, la luz se desvanecía rápidamente. En la creciente oscuridad, Jake vio movimiento en los bordes del campo, más formas saliendo de las madrigueras. Con un último esfuerzo, Nerra se subió por completo al flotador, que se hundió aún más bajo su peso combinado. Ahora estaban esencialmente tumbados en una depresión poco profunda de la materia semisólida, que se cerraba lentamente a su alrededor. ¿Y ahora qué?, preguntó Nerra, sus grandes ojos reflejando los últimos vestigios de la luz del día. Antes de que Jake pudiera responder, la superficie volvió a estallar, esta vez justo a su lado. El cazador nocturno emergió como una criatura marina, su cuerpo alargado cubierto de escamas iridiscentes que brillaban en el crepúsculo. Su cabeza sin ojos giró hacia ellos, guiada por fosas sensoriales que detectaban cada uno de sus movimientos. Jake reaccionó instintivamente. Cuando la criatura se abalanzó, metió el brazo en sus fauces abiertas, hundiéndolo profundamente en la garganta. Las hileras de dientes le cortaron el antebrazo, pero antes de que pudieran cerrarse por completo, Jake giró violentamente, apuntando al paladar blando que sabía que existía en la mayoría de las especies depredadoras. El cazador nocturno se sacudió de dolor, su cuerpo serpentino azotando la superficie del campo tembloroso. Jake se aferró con fuerza, la sangre manando de su brazo, buscando el punto vulnerable. Sus dedos lo encontraron, una sección más blanda detrás de las placas óseas de la boca. Se clavó con toda su fuerza. La criatura convulsionó una última vez y luego quedó inerte. Jake sacó su brazo destrozado de la boca, jadeando de dolor. «Lo has matado», dijo Nerra, con asombro en su voz. «No está muerto», corrigió Jake, vendando su brazo herido con una tira de tela. «Aturdido. Sus sistemas nerviosos están centralizados en el cráneo. Si les golpeas bien, se quedan paralizados temporalmente». Miró a su alrededor. Más formas se movían hacia ellos a través del campo, atraídas por la conmoción. «Tenemos que movernos. Ahora». Jake hizo rodar al cazador nocturno aturdido sobre el flotador cada vez más inestable, proporcionando flotabilidad y superficie adicionales. Luego, usando el cuerpo rígido de la criatura como plataforma, ayudó a Nerra a ponerse de pie. «Vamos a usarlo como un trampolín», explicó. «Cuando diga «ya», salta tan lejos como puedas hacia el borde». Nerra asintió, reuniendo fuerzas. En la casi oscuridad, Jake pudo ver la esbelta figura de Talok al borde del campo, con el cuchillo agarrado inútilmente en sus pequeñas manos. «Listo», se posicionó Jake. «Ya». Saltaron juntos, pasando por encima del cuerpo del cazador y aterrizando varios metros más cerca de la seguridad. La superficie cedió bajo ellos de inmediato, pero antes de que pudieran hundirse más allá de las rodillas, Jake vio a otro cazador acercándose. «¡Otra vez!», gritó. Saltaron justo cuando el segundo cazador emergía, aterrizando brevemente sobre su espalda antes de que se retorciera. Salto a salto, cazador a cazador, se abrieron camino hacia el borde del campo. La visión de Jake se nubló por la pérdida de sangre, su brazo herido colgaba inútil a su lado. Nerra lo arrastró a medias durante los últimos saltos hasta que, con una última embestida desesperada, superaron el borde del campo tembloroso y se derrumbaron en tierra firme. Talok corrió hacia ellos, ayudando a su madre a levantarse. Detrás de ellos, la superficie del campo bullía de actividad mientras los cazadores nocturnos buscaban a su presa desaparecida. «Estás herido», dijo Nerra,
examinando el brazo destrozado de Jake a la luz menguante. Sanará, respondió Jake, aunque no estaba del todo convencido. Las heridas eran profundas y la infección era una seria preocupación en este planeta. Nuestra aldea está a medio día de camino, dijo Nerra. Demasiado lejos en tu estado. Pero hay un sistema de cuevas cerca donde podemos refugiarnos por la noche. Jake asintió débilmente. Guíame. La cueva era más bien un saliente poco profundo, pero ofrecía refugio del viento que se había levantado al caer la noche por completo. Talok recogió maleza seca para una pequeña hoguera mientras Nerra atendía las heridas de Jake. Esto dolerá, advirtió, aplicando una pasta hecha de plantas trituradas que había recogido por el camino. La sustancia quemaba como fuego al tocar sus heridas abiertas, y Jake no pudo reprimir un gemido de dolor. Neutralizador de veneno, explicó Nerra. Las mordeduras de los cazadores nocturnos contienen toxinas que impiden la coagulación de la sangre. Eso explica por qué no deja de sangrar, dijo Jake con los dientes apretados. Salvaste mi vida, dijo Nerra mientras trabajaba, su tacto sorprendentemente suave. ¿Por qué? Tu gente y la mía hemos tenido dificultades. Jake consideró la pregunta. ¿Habrías dejado a un niño humano morir de sed en el desierto? La cresta de Nerra se onduló en lo que Jake había aprendido que era su equivalente a una sonrisa. No. Ahí tienes tu respuesta, dijo Jake. No todos los humanos son iguales, al igual que imagino que no todos los asuranos son iguales. Cierto, concedió Nerra. Terminó de vendarle el brazo con tiras de tela empapadas en la pasta medicinal. Descansa ahora. Lo peor ya ha pasado. Jake lo dudaba mucho, pero el agotamiento lo venció y se sumió en un sueño agitado. Se despertó con el sonido de un movimiento. Al abrir los ojos, vio a Talok añadiendo combustible al pequeño fuego. Fuera de la cueva, el cielo se había aclarado a un púrpura profundo. El amanecer se acercaba. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Jake, con la voz ronca por la sed. Toda la noche, respondió Talok, ofreciéndole un odre de agua. Madre fue a recoger más plantas curativas. Dijo que tu fiebre bajó hace una hora. Jake se dio cuenta de que estaba empapado en sudor, con la ropa pegada incómodamente a la piel, pero el dolor ardiente de su brazo había disminuido a un latido sordo, y su cabeza se sentía más despejada. Arriesgaste tu vida por nosotros, dijo Talok, su joven rostro serio a la luz del fuego. Los otros humanos que hemos conocido, toman sin preguntar. Destruyen nuestros lugares sagrados buscando minerales. Lamento oír eso, dijo Jake. Y lo decía en serio. La agresiva extracción de recursos de la compañía había sido una de las razones por las que se distanció del asentamiento principal. No todos estamos de acuerdo con esos métodos. Talok asintió solemnemente. Madre dice que tienes un buen espíritu. Dice que entiendes la tierra. Lo intenté, dijo Jake. Era geólogo, alguien que estudia las rocas y el suelo. Vine aquí a aprender, no a tomar. ¿Me enseñarás?, preguntó Talok, su cresta irguiéndose de emoción. Sobre las piedras y las aguas. Antes de que Jake pudiera responder, Nerra regresó cargando un manojo de plantas con hojas de tinte azul. Necesita descansar, Talok, no preguntas, lo regañó suavemente. A Jake, le dijo, ¿cómo te sientes? Mejor, respondió Jake, sorprendido de que fuera verdad. Lo que sea que usaste en estas heridas, funciona. Extracto de solfern, explicó Nerra, triturando más hojas para hacer una pasta fresca. Acelera la curación y combate la infección. Nuestros cuerpos lo producen naturalmente, pero los humanos carecen de las enzimas. Mientras volvía a aplicar las vendas, Jake estudió su rostro. Con la luz creciente, pudo ver la fina red de marcas de un azul más oscuro en sus mejillas y frente. Símbolos de estatus entre los asuranos que denotaban su papel como sanadora. Tu aldea, dijo Jake. ¿A qué distancia está del asentamiento humano? Las manos de Nerra se detuvieron momentáneamente. A 3 días de viaje al este, cerca de las estribaciones. Nos mudamos allí después de que el fuego del cielo trajera a tu gente.
Nuestro hogar anterior estaba demasiado cerca de donde se asentaron los tuyos. Jake asintió. El lugar del accidente. La compañía había establecido rápidamente un campamento base allí, que se había convertido en una colonia rudimentaria mientras esperaban un rescate. Un rescate que Jake dudaba cada vez más que llegaría. Los humanos en el asentamiento, dijo Jake con cuidado, no saben mucho sobre esta tierra, sobre los peligros. Tienen miedo, y la gente asustada toma malas decisiones. ¿Cómo cruzar campos temblorosos?, preguntó Nerra con una ligera inclinación de cabeza. Jake se rió a pesar de sí mismo, haciendo una mueca cuando el movimiento sacudió su brazo herido. Exactamente así. Un repentino estruendo interrumpió su conversación. Jake se puso rígido, inmediatamente alerta. ¿Qué es eso? La cresta de Nerra se aplanó contra su cráneo, una señal de alarma. Vehículos de patrulla. Las máquinas de tu gente. El estruendo se hizo más fuerte. Talok corrió a la boca de la cueva, asomándose con cautela. Muchas máquinas, informó, con la voz tensa por el miedo. Vienen hacia aquí. Jake se puso en pie con dificultad, ignorando la oleada de mareo que lo invadió. Se unió a Talok en la entrada de la cueva y vio una columna de polvo en el horizonte, la firma inconfundible de los vehículos todoterreno de la compañía. Nunca patrullan tan lejos del asentamiento, murmuró Jake. A menos que estén buscando algo específico, terminó Nerra por él. Jake asintió sombríamente. O a alguien. Examinó los vehículos que se acercaban con los ojos entrecerrados. 5 transportes pesados, cada uno capaz de llevar una docena de personal armado. Esto no era una patrulla de rutina. Era una partida de búsqueda. Me están buscando, se dio cuenta Nerra. Por lo que pasó en el puesto occidental el último ciclo lunar. Jake se volvió hacia ella, interrogante. Ella le sostuvo la mirada firmemente. Tu gente estableció una operación minera cerca de nuestras sagradas pozas curativas, explicó. Les pedimos que se detuvieran. Se negaron. Hubo un conflicto. ¿Cuántas víctimas?, preguntó Jake, ya calculando las probabilidades en su contra. Ninguno de tu gente murió, dijo Nerra con firmeza. No quitamos la vida. Pero varios resultaron heridos y vuestras máquinas fueron inutilizadas. Jake asintió. Eso explicaba la demostración de fuerza. La compañía no toleraba la resistencia, especialmente de los nativos que consideraban primitivos. Tenemos que movernos, decidió. Tendrán rastreadores con ellos. No estás completamente curado, protestó Nerra. El Solfern necesita más tiempo para hacer efecto. No tenemos más tiempo, dijo Jake, recogiendo ya sus escasas posesiones. Esos vehículos estarán sobre nosotros en 20 minutos. Tenemos que llegar a las estribaciones antes de que nos corten el paso. Nerra dudó solo un momento antes de asentir bruscamente. Talok, recoge nuestras cosas, rápido. Levantaron el campamento con eficiencia, sin dejar rastro de su presencia. Mientras se preparaban para partir, Jake estudió el terreno que se extendía entre ellos y las lejanas estribaciones. En su mayoría, terreno abierto. Serían vistos fácilmente si los vehículos venían por aquí. Hay otra ruta, dijo Nerra, leyendo sus pensamientos. A través del laberinto de piedra. Los vehículos no pueden seguirnos allí. El laberinto de piedra es peligroso, objetó Talok. Los sacudetierras anidan allí. ¿Sacudetierras?, preguntó Jake. Grandes depredadores, explicó Nerra. Sienten el movimiento a través de las vibraciones de la roca. Pero son menos peligrosos que las armas de tu gente. Jake tomó una decisión rápida. El laberinto de piedra será. Partieron a paso rápido, manteniéndose agachados y usando la poca cobertura que ofrecía el terreno. Detrás de ellos, los vehículos de la compañía habían cambiado de dirección, ahora moviéndose directamente hacia su posición. Alguien había visto sus huellas. Son más rápidos de lo que esperaba, murmuró Jake, presionando una mano contra su brazo herido. A pesar del tratamiento de Nerra, le dolía con cada latido del corazón. Los rastreadores,
dijo Nerra sombríamente. Tienen a alguien que conoce nuestras costumbres. La mandíbula de Jake se tensó. Solo podía ser una persona. Marcos, un exenobiólogo que había pasado años estudiando a los azuranos antes del accidente. Un hombre que una vez fue amigo de Jake, antes de que las guerras por los recursos lo cambiaran. Llegaron a la entrada del laberinto de piedra justo cuando el vehículo principal coronaba una elevación cercana. Jake escuchó el distintivo silbido de su motor cambiando a una marcha más alta mientras el conductor los veía. «Adentro», instó, empujando a Talok por delante. «Moveos». El laberinto de piedra hacía honor a su nombre, un dédalo de imponentes formaciones rocosas, erosionadas por el viento y el agua en formas imposibles. Pasajes estrechos se abrían paso entre ellas, apenas lo suficientemente anchos para que una persona se escurriera en algunos lugares. Ningún vehículo podría navegar por este terreno. «Por aquí», dirigió Nerra, tomando la delantera. «Manteneos en el camino marcado». Jake los vio entonces, sutiles símbolos tallados en la roca en cruces clave, invisibles a menos que supieras exactamente qué buscar. Los azuranos habían usado esta ruta durante generaciones. Detrás de ellos, los vehículos se habían detenido en la entrada del laberinto. Jake escuchó órdenes a gritos, luego el sonido de equipo siendo descargado. Continuaban a pie. «Nos están siguiendo», advirtió. «¿A qué distancia está el otro lado?» «Demasiado lejos», admitió Nerra. «Nos alcanzarán antes de que salgamos». La mente de Jake se aceleró, considerando opciones. «Estos sacudetierras, ¿cómo cazan?» La cresta de Nerra se onduló con comprensión. «Sienten las vibraciones a través de la piedra. Cuanto más fuerte es la perturbación, más se sienten atraídos». «Perfecto», dijo Jake, un plan formándose. «Tenemos que separarnos». «No», protestó Talok de inmediato. «Escucha», insistió Jake, agachándose al nivel del niño. «Crearé una distracción. Haré suficiente ruido para atraer tanto a los hombres de la compañía como a los sacudetierras. Tú y tu madre podéis escabulliros al otro lado mientras están ocupados». «Te matarán», dijo Nerra rotundamente. «Quizás no», replicó Jake con más confianza de la que sentía. «Conozco a estos hombres. Sé cómo piensan. Y he sobrevivido a cosas peores que los sacudetierras». El sonido de la persecución se hizo más fuerte. Los hombres de la compañía estaban ganando terreno. «No hay tiempo para discutir», dijo Jake. «¿Qué camino lleva más adentro del laberinto?» Nerra dudó, luego señaló un pasaje estrecho a su izquierda. «Ese camino eventualmente da la vuelta, pero pasa cerca de las principales zonas de anidación». «Perfecto», dijo Jake de nuevo. Se volvió hacia Talok y puso su mano buena sobre el hombro del niño. «Cuida de tu madre. Os encontraré cuando pueda». Antes de que pudieran objetar más, Jake se lanzó por el pasaje indicado. Detrás de él, oyó a Nerra susurrarle algo a Talok, y luego el suave sonido de su retirada en la dirección opuesta. Jake se movió tan rápido como se atrevió a través de los sinuosos pasajes, con el brazo herido apretado contra el pecho. Cuando consideró que había puesto suficiente distancia entre él y los azuranos, comenzó su distracción. Recogió una piedra suelta y la golpeó repetidamente contra la pared de roca, creando un eco atronador a través del laberinto. Gritó a pleno pulmón. «Por aquí». Su voz rebotó en las paredes de piedra, amplificada y distorsionada. Continuó haciendo todo el ruido posible, adentrándose más en el laberinto. No tardó mucho en que su plan funcionara. Demasiado bien. Oyó a los hombres de la compañía cambiar de dirección, sus botas raspando la piedra mientras se apresuraban hacia la fuente de la conmoción. Pero también sintió una nueva vibración a través de sus pies, un temblor rítmico que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Los sacudetierras estaban llegando. Jake aumentó el ritmo, sin dejar de hacer ruido, pero ahora buscando desesperadamente una posición defendible. Dobló una esquina y se encontró en un pequeño claro rodeado de altas agujas de piedra. Múltiples pasajes salían en diferentes direcciones, pero no había tiempo para elegir uno. El primero de los hombres de la compañía apareció en la entrada del claro,
con el arma en alto. Jake lo reconoció. Wilson, uno del equipo de seguridad de Harkins. Los ojos del hombre se abrieron al reconocerlo. Reeves, ¿qué demonios haces aquí? Antes de que Jake pudiera responder, el suelo bajo sus pies dio una violenta sacudida. Aparecieron grietas en el suelo de piedra del claro, extendiéndose desde el centro como una telaraña. «¡Corred!», gritó Jake, lanzándose ya hacia el pasaje más cercano. «¡Sacude tierras!». Wilson dudó un fatal instante. La piedra bajo él estalló cuando una criatura masiva emergió, su cuerpo acorazado segmentado como un enorme ciempiés. Hileras de mandíbulas trituradoras de piedra chasqueaban mientras apresaban al hombre que gritaba entre sus apéndices delanteros. Jake no esperó a ver más. Se escabulló por el pasaje, oyendo a más sacudetierras emerger detrás de él. Los gritos y los disparos de los hombres creaban aún más vibraciones, atrayendo a más criaturas. Corrió a ciegas ahora, tomando giros al azar. Su único objetivo era poner la mayor distancia posible entre él y el caos que dejaba atrás. Su brazo herido se golpeó contra un saliente de piedra, enviando nuevas oleadas de dolor hasta su hombro. Pero no redujo la velocidad. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, los sonidos de la batalla se desvanecieron. Jake redujo la marcha hasta caminar, y finalmente se detuvo, apoyándose contra una pared de roca mientras luchaba por recuperar el aliento. Su brazo herido sangraba de nuevo. El vendaje improvisado estaba empapado. «No ha sido mi mejor plan», se murmuró a sí mismo, rasgando una nueva tira de su camisa para volver a vendar la herida. El suelo tembló de repente bajo sus pies. Más suave que antes, pero inconfundible. Algo se acercaba. Jake miró a su alrededor frenéticamente en busca de una ruta de escape, pero el pasaje de adelante estaba bloqueado por un desprendimiento reciente, y volver atrás significaba enfrentarse a lo que fuera que se acercaba. El temblor se hizo más fuerte. Jake se apretó contra la pared, con el cuchillo desenvainado en su mano buena, aunque sabía que sería inútil contra un sacudetierras. Solo podía esperar que fuera más pequeño que los que había visto en el claro. Una sección de la pared a su lado se movió de repente, abriéndose hacia adentro como una puerta. Jake casi cayó por la abertura, sujetándose en el último momento. Nerra estaba al otro lado, con un dedo en los labios en la señal universal de silencio. Jake no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se deslizó por la puerta oculta, que Nerra selló rápidamente detrás de él. Estaban en un túnel estrecho que parecía construido artificialmente, sus paredes lisas y revestidas de una especie de hongo bioluminiscente que lo bañaba todo en una pálida luz azul. «Pasaje secreto», susurró Nerra. «Nuestros antepasados los construyeron por todo el laberinto de piedra». «Antepasados listos», replicó Jake con sentimiento. «¿Dónde está Talok?» «A salvo al otro lado», le aseguró Nerra. «Vamos, debemos darnos prisa». Se movieron rápidamente por el túnel oculto, que evitaba lo peor del laberinto de piedra. El respeto de Jake por el ingenio asurano crecía a cada paso. Esta gente no eran los primitivos que la compañía creía. Eran supervivientes sofisticados con un profundo conocimiento de su mundo. Salieron del túnel a un estrecho barranco que atravesaba las estribaciones. Talok esperaba allí, su cresta irguiéndose de alivio al ver a Jake. «¡Estás vivo!», exclamó el niño. «Le dije a madre que lo estarías». «Gracias a tu madre», dijo Jake, asintiendo agradecido a Nerra. «Esos pasajes son increíbles». «Han salvado a nuestra gente muchas veces», replicó Nerra. «Ahora te han salvado a ti también». Jake miró hacia atrás, hacia el laberinto de piedra, donde aún se oían lejanos sonidos de conflicto. «Los hombres de la compañía no dejarán de venir. No ahora que saben que estamos aquí fuera. Entonces debemos llegar a la aldea rápidamente», decidió Nerra. «Nuestras defensas son más fuertes allí». Partieron de nuevo, siguiendo el barranco mientras se adentraba en las estribaciones. La fuerza de Jake se desvanecía, la combinación de la pérdida de sangre y el esfuerzo le pasaba factura, pero se obligó a mantener el ritmo. Detrás de ellos, los sonidos de la persecución se habían desvanecido por completo, reemplazados por un silencio ominoso.
La próxima vez traerán las armas pesadas, advirtió Jake mientras se detenían a descansar. Harkins no tolerará que lo superen así. ¿Harkins? Preguntó Nerra. Jefe de seguridad en el asentamiento, explicó Jake. Un hombre peligroso que resuelve los problemas con la fuerza. Como la mayoría de los de tu especie, observó Nerra. Jake no pudo discutir esa afirmación. Por eso necesitamos preparar a tu gente. ¿A qué distancia está la aldea ahora? Llegaremos al anochecer, dijo Nerra, si seguimos moviéndonos. Continuaron su viaje mientras el sol ascendía hacia su cenit, trayendo un calor castigador incluso al barranco. El estado de Jake se deterioró constantemente, su brazo herido hinchado y caliente al tacto a pesar de los tratamientos de Nerra. La fiebre se instaló a media tarde, haciendo de cada paso un ejercicio de fuerza de voluntad. Deberíamos descansar, sugirió Nerra, notando su respiración trabajosa. Solo un rato. Jake sacudió la cabeza obstinadamente. No hay tiempo. Harkins ya habrá pedido apoyo aéreo. Tenemos que llegar a la aldea antes de que nos encuentren al descubierto. Como si sus palabras los hubieran invocado, un lejano zumbido mecánico llegó a sus oídos. El sonido inconfundible de los drones de exploración de la compañía. Los tres se quedaron helados, apretándose instintivamente contra la pared del barranco. Están registrando la zona, susurró Jake. Los drones no pueden penetrar muy bien en los barrancos profundos, pero sí nos ven. No necesitó terminar la frase. Todos sabían lo que vendría después. Los transportes pesados, los equipos de seguridad armados, quizás incluso las pocas armas de tipo militar que la compañía había rescatado del accidente. Esperaron en tenso silencio mientras el dron pasaba por encima, sus sensores barriendo el terreno. Después de varios momentos de infarto, el sonido se desvaneció mientras la máquina continuaba su patrón de búsqueda en otro lugar. Tenemos que movernos más rápido, dijo Jake, apartándose de la pared con esfuerzo. Volverán con un patrón de búsqueda más exhaustivo. Aceleraron el paso, con Nerra ahora apoyando a Jake cuando tropezaba. El barranco comenzó a ensancharse a medida que avanzaban, abriéndose gradualmente a un valle más amplio. Más adelante, Jake pudo ver manchas de vegetación de tinte azul, las primeras señales de cultivo. Los campos exteriores, confirmó Talok, su voz elevándose de emoción. Ya casi estamos en casa. El valle se ensanchó aún más, revelando jardines en terrazas excavados en las laderas. Las plantas azules crecían en hileras cuidadosamente mantenidas, un marcado contraste con el terreno salvaje que habían atravesado. A lo lejos, se hicieron visibles unas estructuras. Las viviendas en forma de cúpula de una aldea azurana. Casi habían llegado a la primera terraza cuando el dron regresó, sus sensores fijándose inmediatamente en su movimiento en terreno abierto. Una alarma estridente perforó el aire mientras la máquina circulaba sobre ellos, señalando su posición para las fuerzas que seguramente seguirían. «Corred», instó Jake, soltando el brazo de apoyo de Nerra. «Llegad a la aldea. Advertidles». «No sin ti», insistió Nerra, agarrando su brazo con más firmeza. Juntos. Corrieron la distancia restante hasta la aldea, con el dron siguiendo cada uno de sus movimientos. Para cuando llegaron a las primeras viviendas, una multitud de azuranos se había reunido, alarmados por el intruso mecánico que se cernía sobre su hogar. Un anciano se adelantó, su cresta elaborada y su porte digno a pesar de la obvia tensión. «Nerra, ¿cuál es el significado de esto?» «Humanos», respondió ella secamente. «Vienen con fuerza. Este nos ayudó a escapar, pero otros le siguen». La mirada del anciano se posó en Jake, evaluándolo rápidamente. «Un amigo». «Sí», dijo Nerra sin dudar. «Me ha salvado la vida 2 veces». El anciano asintió una vez, la decisión tomada. «Llevadlo a la cámara de curación. El resto de vosotros, preparad nuestras defensas. No deben encontrarnos desprevenidos esta vez». La aldea estalló en una actividad organizada. Jake observó, impresionado, cómo los azuranos se movían con eficiencia, reuniendo armas, primitivas para los estándares humanos, pero efectivas en las circunstancias adecuadas,
y asegurando puntos vulnerables alrededor del perímetro. Nerra llevó a Jake a una estructura en forma de cúpula cerca del centro de la aldea. Dentro, el aire era más fresco y estaba lleno del agudo aroma medicinal del solfern y otras plantas curativas. Lo ayudó a tumbarse en un lecho de fibras tejidas y luego comenzó a desenvolver su brazo infectado. Tu gente está bien organizada, observó Jake mientras ella trabajaba. No es la primera vez que se preparan para un ataque. La tercera desde el fuego del cielo, confirmó Nerra sombríamente. La primera vez nos expulsaron de nuestro hogar ancestral. La segunda perdimos nuestros terrenos de curación del oeste. Esta vez, no completó la frase, pero Jake lo entendió. Esta vez, no tenían a dónde más retirarse. Esta era su última defensa. La compañía no entiende lo que está destruyendo, dijo Jake. Ven recursos, no una civilización. ¿Y tú? Preguntó Nerra, aplicando solfern fresco a su herida. ¿Qué ves tú? Gente, respondió Jake simplemente. Diferente de los humanos, pero gente al fin y al cabo, con conocimientos y sabiduría de los que mi especie podría aprender si tan solo escucharan. La cresta de Nerra se onduló con lo que Jake ahora reconocía como una mezcla de sorpresa y aprecio. Palabras extrañas de un humano. Era geólogo, no soldado, le recordó Jake. Vine aquí a estudiar este mundo, no a conquistarlo. Terminó de vendarle el brazo y le ofreció un cuenco con un líquido transparente. Bebe. Ayudará con la fiebre. Jake bebió profundamente, haciendo una mueca por el sabor amargo. Casi de inmediato, una sensación refrescante se extendió por su cuerpo, calmando temporalmente el fuego en sus venas. Gracias, dijo, devolviendo el cuenco vacío. Ahora tenemos que hablar de estrategia. ¿Cuántos guerreros puede presentar tu aldea? ¿Guerreros? Nerra pareció confundida. No somos un pueblo guerrero, Jake. Nos defendemos. No atacamos. ¿Defensores? Entonces, corrigió Jake. ¿Cuántos? Quizás 40 capaces de luchar, estimó ella. Pero nuestras armas no son rivales para la tecnología de tu gente. Jake asintió pensativamente. Los números no importarán si Harkins trae la artillería pesada. Tenemos que usar vuestro conocimiento del terreno. Crear ventajas donde podamos. Una conmoción exterior interrumpió su planificación. Jake se puso en pie con dificultad. Nerra lo apoyó mientras se movían hacia la entrada de la cámara de curación. Fuera, la aldea estaba alborotada. Los azuranos señalaban hacia la entrada del valle, donde una única figura humana se acercaba a pie, con los brazos en alto en el gesto universal de rendición. Marcos, siseó Jake, reconociendo al exenobiólogo incluso a esa distancia. El rastreador. ¿Conoces a este humano? Preguntó Nerra. Trabajamos juntos, antes. La expresión de Jake se endureció. Es peligroso, no porque sea violento, sino porque entiende a tu gente, conoce vuestras debilidades. ¿Por qué viene solo? Preguntó el anciano, acercándose a ellos. Para hablar, respondió Jake sombríamente. Para negociar los términos de la rendición. Es el método estándar de Harkins. Ofrecer la zanahoria antes de usar el palo. El anciano consideró esto. ¿Deberíamos escucharlo? Jake sopesó las opciones rápidamente. Sí, nos da tiempo para prepararnos. Pero no confiéis en nada de lo que ofrezca. El anciano asintió e hizo una señal a los guardias del perímetro. Se apartaron, permitiendo que Marcos entrara en la aldea, aunque mantuvieron sus armas apuntándole. El hombre caminó con confianza entre ellos, sus ojos encontrando rápidamente a Jake entre la multitud de piel azul. Jake Reeves, lo saludó Marcos, su tono conversacional a pesar de las tensas circunstancias. Apenas te reconocí con esa barba. Veo que te has vuelto un nativo. Marcos, reconoció Jake fríamente. Sigues haciendo el trabajo sucio de Harkins. Marcos se encogió de hombros, imperturbable ante la hostilidad. Alguien tiene que construir puentes entre nuestras especies. Aunque tu enfoque parece poco ortodoxo. Se dirigió directamente al anciano.
Vengo con una oferta del Consejo del Asentamiento. Una resolución pacífica a nuestra situación actual. ¿Qué es?, preguntó el anciano, su dignidad intacta por el tono condescendiente del humano. Simple, replicó Marcos. Entregáis a los fugitivos. Sí, incluido nuestro amigo Jake. Y reubicáis a vuestra gente en el área de reserva designada que hemos establecido. A cambio, tenéis nuestra palabra de que no se le hará daño a vuestra gente. La cresta del anciano permaneció perfectamente quieta, una señal de profundo control. ¿Y si nos negamos? Marcos suspiró teatralmente. Entonces, me temo que el asunto quedará fuera de mis manos. El director Harkins ha desplegado fuerzas significativas que actualmente rodean vuestra aldea. El resultado de la resistencia sería lamentable. Está fanfarroneando, interrumpió Jake. La compañía no tiene suficiente personal para rodear todo este valle. Están concentrados en la entrada principal. Marcos sonrió levemente. Siempre tan listo, Jake. Pero las cosas han cambiado desde que te rebelaste. El asentamiento ha crecido. Nuestras capacidades se han expandido. ¿Realmente quieres apostar las vidas de esta gente con información desactualizada? El anciano levantó una mano, silenciando los murmullos que habían surgido entre su gente. Consideraremos vuestra oferta, dijo formalmente. Regresa al atardecer para recibir nuestra respuesta. Marcos pareció que iba a objetar, pero lo pensó mejor. Muy bien. Al atardecer. Pero tened en cuenta que el director Harkins no es un hombre paciente. Con eso, se dio la vuelta y se fue por donde había venido, su postura relajada a pesar de las miradas hostiles que lo siguieron. Está mintiendo sobre sus fuerzas, dijo Jake una vez que Marcos estuvo fuera de alcance. Pero no miente sobre las intenciones de Harkins. Si nos negamos, atacarán. Entonces nos preparamos, decidió el anciano, para todas las posibilidades. Mientras los asuranos reanudaban sus preparativos defensivos con renovada urgencia, Jake apartó a Nerra. Hay algo más, dijo en voz baja. Algo que podemos usar. La dependencia de la compañía en la tecnología es su debilidad. Sus vehículos, sus armas, todo requiere células de energía rescatadas del accidente. Sin ellas, solo son humanos asustados con palos. La cresta de Nerra se onduló con interés. ¿Cómo nos ayuda eso? El laberinto de piedra, explicó Jake. Los sacudetierras generan potentes campos electromagnéticos cuando se agrupan. He visto lo que le hacen al equipo electrónico. Si pudiéramos atraer a las fuerzas de Harkins a la posición correcta. La comprensión apareció en los ojos de Nerra. Una trampa. Exactamente, confirmó Jake. No para matarlos, sino para quitarles su ventaja. Nivelar el campo de juego. El riesgo sería grande, advirtió Nerra. Los sacudetierras no distinguen entre humanos y asuranos. Cierto, reconoció Jake. Pero no veo otra opción que no termine en un baño de sangre. Nerra lo consideró, luego asintió lentamente. Hablaré con el anciano. Pero necesitaremos un cebo para esa trampa. Jake la miró fijamente. Lo sé. El sol estaba bajo en el horizonte cuando Jake se paró en el perímetro de la aldea, observando a Marcos acercarse una vez más. Detrás de él, los asuranos habían completado sus preparativos lo mejor que pudieron. Las mujeres, los niños y los ancianos estaban escondidos en la red de cuevas bajo la aldea, mientras los defensores estaban listos, sus armas primitivas agarradas con manos decididas. El anciano se adelantó para recibir a Marcos, con Jake y Nerra flanqueándolo a cada lado. La expresión del xenobiólogo era fríamente confiada mientras se detenía ante ellos. Vuestra decisión, instó sin preámbulos. El anciano se irguió en toda su altura. Rechazamos vuestra oferta. Este es nuestro hogar. No lo abandonaremos. Marcos suspiró, un gesto de arrepentimiento ensayado. Me temía que diríais eso. Una pena. Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo, mirando a Jake. Aún podría salvarte, ¿sabes? Harkins podría ser persuadido de mostrar clemencia dada tu experiencia. Paso, respondió Jake secamente.
He visto la versión de clemencia de Harkins. Marcos se encogió de hombros. Allá tú. Tocó su comunicador. Se han negado. Proceded según lo planeado. Casi de inmediato, el sonido de los motores llenó el valle mientras los vehículos de la compañía cobraban vida. Aparecieron luces en la entrada del valle. Al menos una docena de transportes pesados, sus faros cortando el crepúsculo. Esa es nuestra señal, le murmuró Jake a Nerra. ¿Lista? Ella asintió, su expresión resuelta. Al anciano, le dijo, los alejaremos de la aldea. Estad preparados si fallamos. El anciano puso una mano de 4 dedos en cada uno de sus hombros, una bendición y una despedida. Que la tierra proteja a los suyos. Jake y Nerra se escabulleron del perímetro de la aldea, usando los jardines en terrazas como cobertura mientras se dirigían hacia un pasaje lateral que llevaba de vuelta al laberinto de piedra. Detrás de ellos, podían oír a Marcos dando órdenes a las fuerzas que avanzaban. Recuerda, susurró Jake mientras llegaban a la entrada del pasaje. Necesitamos hacer suficiente ruido para atraer tanto a las fuerzas de la compañía como a los sacudetierras, pero no tanto como para quedar atrapados en medio. Un equilibrio delicado, observó Nerra secamente. Esperemos que tu plan funcione mejor que el último. A pesar de las terribles circunstancias, Jake se encontró sonriendo. Buen punto. Se movieron rápidamente por el pasaje, que se estrechaba a medida que se acercaba al laberinto de piedra. Los sonidos de la persecución se hicieron más fuertes. Marcos debía haber visto su partida y redirigido algunas de las fuerzas para seguirlos. Aquí, dijo Nerra, deteniéndose en un cruce donde su pasaje se cruzaba con otro. Este lleva directamente a las principales zonas de anidación. El otro camino da la vuelta para reunirse con la aldea desde el sur. Jake asintió. Perfecto. Tú toma la ruta del sur. Yo me encargaré de la distracción. Nerra le agarró el brazo. Ese no era el plan. Hacemos esto juntos. El plan cambió cuando vi cuántas fuerzas trajo Harkins, respondió Jake con firmeza. Alguien necesita advertir a la aldea que se prepare para los que no nos sigan. Esa eres tú. La cresta de Nerra se aplanó con frustración. Apenas puedes mantenerte en pie. Mi brazo aguantará lo suficiente, interrumpió Jake. Es la única manera, Nerra. Lo sabes tan bien como yo. Por un momento, pensó que ella seguiría discutiendo. Luego su expresión se suavizó y extendió la mano para tocarle la cara con sus fríos dedos azules. Eres un humano extraño, Jake Reeves, dijo, repitiendo sus palabras de antes, pero valiente. Antes de que pudiera responder, ella se inclinó y presionó su frente contra la de él, un gesto íntimo azurano que reconoció de sus estudios de xenobiología. Luego desapareció, corriendo por el pasaje del sur con la gracia natural de su especie. Jake respiró hondo, preparándose para lo que venía. Su brazo le dolía y la fiebre todavía ardía en su sistema, pero la determinación dejó a un lado estas preocupaciones. Había sobrevivido 3 años en este planeta brutal. Podía sobrevivir una noche más. Se adentró más en el laberinto de piedra, haciendo ruido deliberadamente ahora, raspando sus botas en el suelo de piedra, gritando de vez en cuando como si llamara a un compañero. Detrás de él, oyó a las fuerzas de la compañía acercarse, el ruido de su equipo y sus voces resonando en el espacio confinado. El pasaje se abrió a una gran cámara, la misma donde se había encontrado con los sacudetierras antes. El suelo todavía estaba roto por donde las criaturas habían emergido, pero ahora no había rastro de ellas. Perfecto. Jake se posicionó en el centro de la cámara y esperó. No tardaron mucho. El primero del equipo de seguridad de la compañía apareció en la entrada de la cámara, con las armas en alto. Más lo siguieron, extendiéndose para rodearlo. Finalmente, el propio Harkins entró en la cámara, su rostro contraído por el triunfo. Jake Reeves, dijo, su voz resonando en las paredes de piedra. El hijo pródigo regresa. Harkins, reconoció Jake, manteniendo una postura relajada a pesar de las armas que le apuntaban. Veo que sigues resolviendo los problemas a martillazos. Harkins sonrió fríamente.
Obtiene resultados. A diferencia de tu enfoque diplomático. Hizo un gesto al equipo de seguridad. Aseguradlo. Nos ocuparemos de los pieles azules después de obtener lo que necesitamos de este traidor. Dos hombres se acercaron con cautela, con porras paralizantes listas. Jake no se resistió mientras le agarraban los brazos, aunque no pudo reprimir una mueca cuando uno le agarró el brazo herido. Cuidado con la mercancía, instruyó Harkins. Lo quiero consciente para el interrogatorio. Jake sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Sutilmente al principio, luego con una intensidad creciente. El equipo de seguridad también lo sintió, intercambiando miradas nerviosas. Señor, le dijo uno a Harkins, deberíamos irnos. Esta zona no es estable. Harkins hizo un gesto de desdén. Son solo réplicas de las operaciones mineras. Nada de qué preocuparse. No son réplicas, dijo Jake, incapaz de ocultar la satisfacción en su voz. Son sacudetierras. Y acabáis de meter a todo vuestro equipo en su zona de alimentación. Como si fuera una señal, el suelo estalló mientras enormes criaturas segmentadas emergían de la piedra. El caos se desató al instante. Hombres gritando, armas disparando, las mandíbulas de las criaturas chasqueando mientras apresaban todo lo que se movía. Los hombres que sujetaban a Jake lo soltaron, buscando sus armas. Jake no desperdició la oportunidad. Se lanzó hacia un estrecho pasaje lateral por el que los sacudetierras serían demasiado grandes para seguirlo. Detrás de él, oyó a Harkins gritar órdenes que no fueron escuchadas en medio del pánico. Corrió por el pasaje, ignorando el dolor que le subía por el brazo con cada zancada. Los sonidos de la batalla se desvanecieron detrás de él, reemplazados por un ruido más alarmante. El distintivo zumbido electrónico de los equipos fallando mientras el campo electromagnético de los sacudetierras interrumpía las células de energía y los circuitos. El pasaje comenzó a inclinarse hacia arriba, emergiendo finalmente en una cornisa con vistas al valle. Desde este punto, Jake podía ver todo el campo de batalla. La aldea brillando con luz bioluminiscente en el extremo más alejado. Las fuerzas de la compañía ahora en desorden, mientras sus vehículos y equipos fallaban simultáneamente. Algunos del equipo de seguridad habían escapado del laberinto de piedra y se retiraban hacia la entrada del valle, abandonando sus vehículos inutilizados. Otros todavía estaban atrapados dentro, los destellos de sus disparos cada vez más erráticos visibles a través de las grietas en las estructuras de piedra. Funcionó, murmuró Jake, permitiéndose un momento de alivio. Las fuerzas de la compañía estaban dispersas, su ventaja tecnológica neutralizada. La aldea azurana estaría a salvo, por ahora. Se dio la vuelta para regresar a la aldea y encontró a Nerra allí de pie, observándolo con una expresión indescifrable. Creí que te había dicho que advirtieras a la aldea, dijo Jake, pero no había un verdadero reproche en su tono. Lo hice, respondió ella simplemente. Luego vine a buscarte. Parece que sobreviviste a tu propio plan esta vez. Jake se rió con cansancio. Apenas. Harkins podría no tener tanta suerte. Los sacudetierras rara vez matan, le informó Nerra. Se alimentan de los depósitos minerales de la roca, no de carne. Tu amigo probablemente sobrevivirá sin nada peor que el orgullo herido. No es mi amigo, corrigió Jake. Y el orgullo herido lo hace más peligroso, no menos. Esto no ha terminado. No, asintió Nerra, moviéndose para pararse a su lado en la cornisa. Pero es un comienzo. Señaló hacia la aldea, donde los azuranos emergían con cautela para evaluar la situación. Mi gente ve ahora que la resistencia es posible, que la cooperación con humanos como tú ofrece más esperanza que la rendición a humanos como él. Jake asintió lentamente, comprendiendo el significado de lo que habían logrado. No una victoria final, sino un cambio en el equilibrio de poder, una demostración de que el conocimiento podía superar a la fuerza. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, de repente consciente de lo débil que se sentía, la adrenalina desvaneciéndose de su sistema. Nerra le tomó el brazo, apoyándolo mientras comenzaban el descenso hacia la aldea. Ahora, dijo con firmeza, descansas y te curas adecuadamente. Luego,
Planearemos lo que viene después. ¿Después? Preguntó Jake. La compañía volverá, dijo Nerra con naturalidad. Quizás no mañana, pero pronto. Con nuevas tácticas, nuevas armas. Debemos estar listos. Jake consideró esto, luego asintió. Tienes razón. Y la próxima vez estaremos mejor preparados. A medida que se acercaban a la aldea, los asuranos se reunieron para recibirlos, sus crestas erguidas en lo que Jake ahora reconocía como su expresión de triunfo y alegría. Talok se separó de la multitud, corriendo para abrazar a su madre, y luego, sorprendiendo a Jake, haciendo lo mismo con él. «Lo lograste», exclamó el niño. «El anciano dice que nos salvaste a todos». Jake miró por encima de la cabeza de Talok hacia donde el anciano esperaba, sus ojos antiguos reflejando una mezcla de gratitud y solemne comprensión. Ambos sabían que esta victoria era temporal, una sola batalla en lo que probablemente sería una larga guerra por la supervivencia. Pero por esta noche, al menos, los asuranos estaban a salvo. Y Jake, por primera vez desde el accidente, había encontrado un propósito más allá de la mera supervivencia. Había encontrado un pueblo por el que valía la pena luchar, una causa por la que valía la pena sacrificarse. Mientras Nerra lo llevaba a la cámara de curación donde finalmente podría descansar, Jake miró hacia el lejano laberinto de piedra donde las fuerzas de la compañía seguían en desorden. Harkins volvería, sin duda con sed de venganza. Pero cuando lo hiciera, no solo encontraría a Jake esperándolo, sino una alianza forjada en la adversidad. Humanos y asuranos, juntos contra aquellos que destruirían este mundo en lugar de aprender de él. No era la paz. Todavía no. Pero era un comienzo.